a los problemas ambientales y naturalmente con la mente puesta en lo que venimos siendo informados que ha tenido lugar en Lobitos. Y lo vamos a hacer con un biólogo que es profesor de la Universidad Científica del Sur y que trabaja en especialidad de biología marina y que ha hecho una tesis doctoral sobre plantas y la manera como las plantas permiten neutralizar el impacto negativo de la contaminación. Estoy hablando del doctor Héctor Aponte. Muy buenos días, doctor Aponte. Buenos días. Gracias. Una primera reacción suya frente a las noticias que nos llegan desde Lobitos, donde se habría producido un derrame petrolero. Todavía no tenemos las cifras, no nos han dicho por qué ha sido causado esto. Van 3 días y tenemos menos información que la que hubo cuando el incidente de Repsol en Ventanilla. No tenemos informaciones serias sobre eso, pero sabemos, porque hemos escuchado a los ciudadanos y al alcalde, que ha afectado varias playas, es decir, un largo segmento del litoral de Lobitos. Su primera reacción sobre este tema, señor Aponte. Bueno, la verdad es que veo la noticia con mucha tristeza, pero al mismo tiempo veo que es algo bastante recurrente. Los derrames de petróleo lamentablemente no son nada nuevos para nuestro país y siguen sucediendo. Y eso es lamentable, porque al no ser algo nuevo, deberíamos poner mucho más esfuerzo, sobre todo a nivel de prevención, para que esto no siga ocurriendo. Muy bien. Ahora, le dejo una pregunta porque tenemos que ir a la pausa. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ha manifestado la empresa Petroperú en el sentido de tratar de minimizar este hecho, ¿no? Diciendo que es un hecho menor? Le pido un minuto, tenemos que cumplir con los titulares, luego anunciantes y regresamos con el doctor Héctor Aponte, investigador y biólogo, doctor en ciencias biológicas, para hablar respecto al derrame de petróleo ocurrido en la zona de Lobitos, en Piura. Conversando con el biólogo Héctor Aponte, profesor de la Universidad Científica del Sur en el área de biología marina. Ha hecho una tesis doctoral de otro tema, pero es una persona que se ha interesado a partir del derrame petrolero que hubo en Ventanilla hace unos años y ha recorrido la costa de Tumbes hasta Tacna por una investigación sobre lagunas y aguas dulces o salobres ahí. Díganos, por favor, ¿qué es lo que más se puede temer de un derrame que ha alcanzado a 4 playas que usted conoce, entre las cuales una, Malacas, que es una reserva natural, ¿no? Claro, lo peor de un derrame de petróleo es que hay impactos invisibles. Son muchas veces cosas que no se ven, porque ocurren, por ejemplo, con sustancias que no se ven. A veces pareciera que lo más grave del derrame es lo que se ve negro, pero en realidad hay sustancias que llegan a la atmósfera, hay sustancias que se disuelven en el agua, hay sustancias que entran a los organismos grandes, como las ballenas, los delfines, que los hemos visto muertos, los cangrejos, pero también hay sustancias que ingresan al plancton y que se mantienen en la red trófica. Entonces, realmente tratar de medir o mesurar el daño de un derrame de petróleo es complicado. Claro, porque yo le había planteado, por ejemplo, le había preguntado justamente respecto a esta posición de Óscar Vera, gerente de Petroperú, quien decía pues de que es un tema menor, tratando de minimizar esta situación. Pero esto es un tema grave. No podemos minimizar los derrames de petróleo. Su impacto es fuerte en los ecosistemas, en la naturaleza, en la población. Hemos visto cómo esto afecta a los pescadores, cómo afecta a nivel del sector turismo. Incluso hay personas que, por ejemplo, intentando ayudar, toman con sus manos estas sustancias que lamentablemente son tóxicas y eso también causa daños en la salud. Incluso hay daños invisibles, como les decía, hay sustancias que se van a la atmósfera, se van por el aire y muchas personas pueden estarlo respirando y se enferman. Entonces, los derrames de petróleo no son impactos que podríamos tratar como algo menor. No. ¿Por qué? ¿Y por qué estos derrames ocurren constantemente? No solamente en esa zona, hemos tenido también en la capital, pero en esa zona del norte del país. Hablábamos con un pescador más temprano, nos decía lo mismo. No es la primera vez. ¿Qué es lo que falta corregir acá? Claro, yo también me ponía a pensar en eso, y es que mientras más actividad extractiva haya, más posibilidad de derrames puede ocurrir. Por ello existen medidas de contingencia, ¿no? Medidas de prevención que deberían ayudarnos a que esto no ocurra. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de prevención? Por ejemplo, cuando hay derrames, las medidas van, o mejor dicho, cuando hay actividad extractiva, las medidas van desde hacer simulacros hasta, por ejemplo, tener material que permita contener el derrame. Ahora, si
¿eso que se está haciendo es suficiente o no? Pues tiene que ser respondido por nuestras autoridades, ¿no? Pero a la luz de los resultados y los hechos, parece que no. Es como Porque los cuando... derrames son constantes. Sí, es como cuando uno está en casa y cocina, ¿no? Si cocinas frecuentemente, hay mayor posibilidad también que haya un accidente en la cocina, ¿no? Que si no cocinas. Ahora, si tienes cuidado durante la cocción, durante la cocina, evidentemente hay menos accidentes. Ahora, si hay muchos accidentes, hay algo que está pasando en la cocina que no está bien, ¿no? Derrame de petróleo en el mar tiene que ser a partir de un barco o del tubo que se conecta con el barco para poder justamente desembarcar el petróleo. Claro, hay procesos diferentes que pueden generar un derrame, ¿no? Uno de ellos es el que acaba de mencionar. ¿Qué otro hay? Por ejemplo, se puede romper una tubería, ¿no? Claro. Puede ocurrir algo así, ¿no? O puede haber un accidente, puede haber el océano mismo puede generar también, o sea, un accidente, entonces. Escuchemos, por favor, al gobernador regional de Piura, el señor Luis Neira, que hace algunos minutos se ha pronunciado en ampliación de noticias regional de Piura. Escuchemos al gobernador Luis Neira desde Piura. Sí es cierto, lamentablemente se ha dado este nuevo desastre ecológico, pero yo creo que en este caso hay que hacerle seguimiento y es una tarea de la prensa y también de las autoridades locales y nacionales hacerle seguimiento para que se encuentren los responsables, porque siempre nos ofuscamos, nos molestamos por ese tipo de cosas. Bueno, hemos escuchado al gobernador regional, seguimos con la demanda de que se nos explique cuál ha sido la causa, cuál es la cantidad de petróleo que ha terminado en el mar, sin lo cual no podemos hablar de una manera seria, si es algo menor, como ha dicho el gerente general de Petroperú, el señor Vera, que se ha desplazado al norte, pero no sabemos a la base de qué evidencia ha dicho que es algo menor. Nos estaba diciendo que el derrame de petróleo en el mar tiene la mala característica de no ser fácilmente perceptible. Exacto. ¿Qué es lo que puede tener como consecuencia que no se vean a simple vista? Que pueden haber daños que se mantienen a lo largo del tiempo y que no nos damos cuenta. Las poblaciones de aves y de peces pueden seguir teniendo diferentes tipos de hidrocarburos que no son perceptibles a la vista o que no se pueden oler, y que pues están allí. ¿Y dónde terminan todos esos componentes? Finalmente en los consumidores. Personas, claro. Entonces ahí la salud de las personas se ve afectada. Y hay mamíferos marinos también, no solamente aves y peces, ¿no? Por supuesto. Hemos visto delfines morir y esperemos que no hayan otro tipo de animales como justamente aquel que ha dado lugar al nombre de ese distrito, lobitos. Por supuesto, ¿no? Eso viene sin duda de los lobos de mar, ¿no? Por supuesto. Y yo les comentaba, por ejemplo, también de aquellos organismos que no podemos ver, ¿no? ¿Qué tal aquellos microorganismos, organismos más pequeñitos que están en el agua, que también forman parte importante de la red trófica? Porque esos son los que alimentan finalmente a los peces. Si ellos mueren, después no tenemos poblaciones de peces. Y hoy por la mañana escuchaba que los pescadores decían, estamos viendo con el paso del tiempo que nuestras poblaciones de peces cada vez están disminuyendo. Entonces, con este tipo de desastres, lamentablemente, se hace nada más que potenciar que esas poblaciones vayan disminuyendo. Ahora, han habido críticas de algunas ONGs especializadas, sobre todo Oceana, que viene de una organización internacional reputada, que sostiene que no se ha entrenado bien al equipo de personal que se está usando para limpiar, que no hay el material, que con un overol y naturalmente no se puede tomar con la mano, pero aparentemente no hay los equipos, pese a la cercanía de Talara, refinería, para hacer frente a este desastre, ¿no? Que no es un desastre natural, hay que recordarlo, es un desastre producido por el hombre, no por la naturaleza. Exacto, ¿no? En realidad son un conjunto de cosas que están ocurriendo que están teniendo como consecuencia una cadena constante de derrames de petróleo, no solo en el mar, pensemos también todo aquello que está ocurriendo en la parte continental. Hoy, nuevamente, el tema de derrames de petróleo llega a la televisión debido a que está ocurriendo en el mar en un lugar muy visible. Pero pensemos en todos aquellos derrames que pueden estar ocurriendo y que no estamos viendo. Bien. Doctor Héctor Aponte, investigador y biólogo, doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Universidad Científica del Sur, además. Gracias por su presencia en los estudios de RPP, muy amable. Gracias a ustedes. Y felices fiestas. Igualmente.